De vuelta y le agradezco muchísimo al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez que nos acompañe de nuevo ya en esta modalidad protocolaria del Skype y de la conversación Sal- remota. Saludos, Mauricio, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias, Pues muchas gracias por seguirnos acompañando en este con mucho gusto. espacio. Y Mauricio, lo primero que tengo que preguntarte es ¿cómo leo pues los Mm. encabezados de los principales periódicos el día de hoy, de los principales diarios? Ocurrió ya la primera muerte por coronavirus en nuestro país. Sí, ¿Eso qué indicador es? ¿Dónde nos coloca en las etapas? ¿Dónde nos coloca en la política pública prevista? ¿Dónde nos coloca epidemiológicamente hablando? bueno, si te acuerdas en las tablitas y como en estas etapas, no está planteada como una primera muerte o un determinado número de muertes, más bien algunos de los otros indicadores son más confiables, ¿no? Sobre el número de casos, la trazabilidad de los contactos, la determinar el origen de los casos, ¿no? Esos son indicadores más robustos que un deceso así digamos, no es de que al decir ya es una muerte, entonces cambiamos de estrategia o cambiamos de etapa, más bien se agrega ese elemento a la evaluación que se está haciendo y pues, coincide con el avance de los otros indicadores, ¿no? Yo veo pues algunos voceros del mal diciendo era lo último que esperábamos, ahora sí cierren fronteras, cierren todo, ya estamos listos para sellar el barco, porque esta muerte Sí, confirma los peores designios y la verdad es que me irrita un poco, pero no le voy a hacer caso a mi estómago, le sí, quiero hacer caso a los médicos. ¿Qué les respondo a estas voces? Y por cierto, voces políticamente encumbradas, sí. ¿eh? No creas que es el ciudadano a ras de suelo. No, además, un asunto muy relevante en este momento es que todos los otros indicadores van avanzando. O sea, va aumentando el número de casos, va aumentando el número de contactos, van a empezar a encontrarse ya los primeros casos ya sostenidos de transmisión comunitaria. En ese contexto ocurre la primera muerte porque en ese contexto es en el que estaba más o menos eh, calculado que fuera a ocurrir. O sea, son eventos simultáneos Ujú. y en ese momento se está planteando ya escalar las medidas de respuesta. Ya se subió el tono de la respuesta desde hace algunos días, lo hemos ido viendo casi que minuto con minuto, ¿no? Hora por hora. Y ahora vemos ya en la Ciudad de México, habíamos visto algo en los estados y estamos viendo como que ya cada autoridad se está enfocando en su epidemia, que creo que esa es una cosa que no hay que perder de vista, ¿no? Las epidemias locales que van a ir ocurriendo. Lo dices en plural. A ver, déjame entrar a esto. Claudia Sheinbaum esta mañana Exacto. anunció que la Ciudad de México entra ya en fase 2. Tú me habías dicho hace un par de días, estábamos en la fase, digamos, la 1.9, a punto de llegar a la 2, Sí, pero Chihuahua sí, no está apurada para entrar a la 2. Tampoco quizá lo deba estar Aguascalientes, ni Querétaro, ¿no? Ni León, pero la Ciudad de sí, México entra a fase 2 y ahí anuncia Claudia Sheinbaum que el 35% del personal burocrático, los funcionarios públicos, ya harán trabajo desde casa, la tesorería local cierra, no se va a cobrar tenencia, es decir, ya vemos medidas para empezar ya, a dispersar a la gente y regresarla a su casa. Ayúdame a sí, entender cómo se puede trabajar a partir de epidemias en plural y en efecto no de una epidemia nacional que es un equívoco. sí, justamente, así como en cada país ha ido ocurriendo, aquí también pues casi que en cada localidad vamos a ir viendo la evolución de las epidemias. Y es muy importante regresar a la explicación que nos dieron el sábado del momento exacto de las intervenciones y este símil que hemos traído pues de cómo balancear, ¿no? Que la intervención sea efectiva, que el impacto económico social de gran impacto, ¿no? El de las pequeñas y medianas empresas y la economía familiar y el impacto social pues, de las intervenciones. Y entonces sí, ahorita cada ciudad incluso podría estar observando la evolución de su epidemia para tratar de aprovechar al máximo los días que se tengan
antes de interrumpir actividades, que es justamente el escenario más difícil con el que van a tener que ir contendiendo, además de que aumenten los casos en las localidades y aumente la demanda de atención en los hospitales. Si yo no suelo abrir el paraguas antes de que empiece a llover, aunque algunos me empujen a hacerlo. Lo que estamos Sí, viendo en efecto son los cúmulos, ¿no? Los de nubes aproximándose, pues sí, a la Ciudad de sí. México, pero todavía no en el resto. Te hago la Eh, pregunta, perdón, bueno, adelante. perdón, Monterrey, ¿no? Monterrey sí están, desde el otro día, Monterrey como que se adelantó en algunas cosas, empezó a revisar viajeros, este, pues como que fueron escalando también, no sé si nada más localmente en la ciudad de Monterrey, ¿no? Ahora, Y los municipios conurbados. ahora te doy datos que a mí me tienen muy impresionado, ¿eh? O sea, los 53 casos importados hasta el 17 de marzo, según Sí, Serendipia, pues vienen de España, ¿no? Y en sí, efecto, pues de Estados Unidos son 30, de los cuales 19 fueron a dar a Monterrey. O sea, es la sí, conexión Monterrey-Estados Unidos la que está afectando esa región. En nuestro caso, hay que decirlo, ¿eh? Italia fue muy importante, también en el caso de la Ciudad de México, Argentina, ¿no? ¿no? Y En Argentina. Argentina Si también, son flujos Italia. que todavía podemos trazar, es lo que tú llamas trazabilidad. Todavía esa parte se puede hacer. De hecho, incluso yo te podría asegurar que en los siguientes días vamos a encontrar muchos casos vinculados a Estados Unidos, de gente que terminó de llegar incluso hoy, que estuvo unos 10 días, 12 días en Estados Unidos, que estuvo en los lugares más afectados de Estados Unidos. Yo creo que por ahí todavía habrá algunos casos que vayan a ser fácilmente trazables, pero ya vamos a empezar a ver transmisión comunitaria y con lo cual insistimos ya en las medidas de distanciamiento social, que son las que han demostrado Bueno. tener el impacto más positivo. Mauricio, te va a meter, yo sé, en camisa de 11 varas y usted responde lo que me pueda responder tan profesional como siempre. La A ver, tentación de cerrar fronteras es lo más humano que hay. Cuando construimos nuestra casa le ponemos fronteras. Cuando construimos nuestro sí, barrio le ponemos fronteras. No hay que descartar que es algo bastante humano. Y en esta lógica, Mauricio, lo que te quiero preguntar es si cabe que las ciudades se blinden. Es decir, que pidan a su población que no se vayan. Yo no creo que podamos poner al ejército de las ciudades, pero que pidas que no sí, salgan. O lo contrario, que ahorita es tiempo para irse de las ciudades. No quiero saturar las no, carreteras que viajan fuera de la Ciudad de México, pero a lo mejor es una ujú, buena idea si tienes adultos mayores, si tienes personas diabéticas. Tú me has insistido mucho que quienes están con enfermedades coronarias, pues se blinden. Pues lo que estoy viendo es que aquí hay entidades que están ahorita completamente saludables, pues habría quizá que llevar ahí a nuestra población más vulnerable, regresar a casa de los abuelos o de la familia de origen. Perdóname si te hago esta pregunta y te ruego una respuesta pues igual de prudente que no, siempre. sí, mira, esta lógica de limitar el tránsito no es lo que logra contener las epidemias en esta etapa. Lo vimos en China cuando ya tenían el asunto muy grave allá adentro. Ellos sí cerraron ciudades, prohibieron las salidas y eso, pero era otra estrategia. Ahorita, como ya estamos prácticamente en la etapa de transmisión en la comunidad. Entonces hay quien ya está ahorita ya con el contagio, que lo mejor es que ya se meta a una cuarentena ahorita, O sea, ¿sí? no que se A mí me vaya han al campo, preguntado, no que se vaya al bosque a exactamente, respirar, no sirve de nada. ¿no? No, porque se podrían estar alejando de los servicios médicos también. Hay que ver eso. O se van a ir a meter a una cuarentena con gente que en los últimos 4 o 5 días ha tenido riesgos diferentes y de pronto pueden tener una epidemia allá dentro de donde se vayan a ir a poner como si estuvieran bien en el Decamerón, ¿no? De Boccaccio, se van O a ir a sea, el pasarla. mejor lugar para recluirte es tu habitación. Ahorita sí es tu casa, donde controlas las cosas, donde están tus cosas, donde están tus tiempos, donde están tus espacios, donde están tus recursos. Ahorita eso es así. Hay gente que ya dijo, ay, pues nos vamos a la playa.
a la casa de la playa 3 semanas antes de la Semana Santa. Todos los primos, ahorita, familias con 38 primos ya se venden fiesta durante 3 semanas. Pobrecitos. Exacto, y de 4 ciudades, ¿no? De 4 ciudades que se quedaron de ver ya en Puerto Vallarta o en Manzanillo. No, ahorita, de hecho, en algunas situaciones se cierran playas, ¿eh? Hay que estar pendientes. Algunos estados pueden cerrar playas en términos turísticos para no promover la salida de la gente hacia allá. Mauricio, otra pregunta. Veo datos y estoy encontrando que hay más casos positivos de coronavirus en varones que en mujeres. Y por cierto, los mismos datos de Serendipia invertidos dicen que personas que reportan sentirse mal son más mujeres que hombres, pero datos confirmados son más hombres que mujeres. ¿Cómo lees esto? ¿Es posible que el coronavirus tenga más gusto por los varones que por las mujeres? En términos generales, en el mundo está un poquitito más en hombres. Okay. Hay algunas hipótesis médicas que quieren vincular esto con algo hormonal de las mujeres, pero eso todavía no está concluido. Sí es cierto que, como ahorita, todavía la mayoría de los casos son de viajeros, y seguramente si sacamos la proporción, hay más hombres viajeros que mujeres viajeras. Y también hay una cosa de contacto social que podría también pensarse en que hay un contacto social de este tipo de contagios, quizá un poquito más, que tienen más actividad los hombres. Ahorita todavía podríamos atribuirle a ese tipo de explicaciones el comportamiento, pero pues falta ver cuando ya se instale en la comunidad cómo se comporta. Para empezar a ver ya los detalles de ahorita, ¿no? Buen pretexto para mandar al marido al cuarto de huéspedes. Bueno, lo dices de broma, pero en China parece que en la región de Wuhan la tasa de divorcios después de la cuarentena se disparó como 18 veces antes de la cuarentena. Hay que revisar ese dato porque Esa no es para también estar preparado. Esa no es tu jurisdicción. Tengo en un momento una psiquiatra, pero yo creo que esto de vivir apelmazados durante 3 o 4 semanas, pues o te une para siempre o te separa para siempre, ¿eh? Sí. No, y ahí también cuidarse hacia allá adentro, ¿no? Sí, claro. Entonces, repetir, ¿no? Vamos a estar pendientes de epidemias locales y de respuestas locales. Por eso es bien importante que estén bien articuladas las secretarías de salud estatales con las instituciones de salud estatales, con la Secretaría Federal. O sea, ahorita es cuando solo habíamos estado viendo ahora sí que a los federales, ¿no? Pero ya en la ejecución y en el desempeño de la respuesta a la epidemia, tenemos que ver los 3 órdenes de gobierno y las instituciones maestras, que serán pues, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, ¿no? Los que tienen servicios médicos grandes, y ver cómo van a ir articulando las respuestas y estar pues, siguiéndola muy de cerca. El día de ayer tuve noticia cierta de que Nutrición, el hospital de nutrición, vacía sus cuerpos y sus cuartos para albergar a partir de ahora pues a posibles infectados, personas infectadas con el COVID-19, lo cual vamos a tener el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, más nutrición ya en una capacidad. Supongo que esto se va a hacer en otras clínicas grandes. Entiendo, Mauricio, que necesitamos por lo menos poder atender en hospitales sobre 20,000 personas en las etapas que vienen. Dime si es el número correcto y tú que estás en ese sector, dime qué otras clínicas y qué otras decisiones se están tomando, sobre todo para responderle a los que dicen que nada se está haciendo. No, bueno, hay un plan de reconversión de hospitales, ¿no? O sea, justamente esto de, a ver, ahorita camas de otras cosas, ocupadas por otras cosas, en cuanto se pueda hay que liberarlas. Todas las cirugías programadas electivas y las que no sean de urgencias también van a entrar ahorita como en una especie de refrigerador o derivadas a otros hospitales. No necesariamente es que ya no va a haber esas consultas, sino que lo que van a hacer es unas consultas las van a poner en unos hospitales, otras las van a poner en otros, para poder dejar centros de referencia donde se pueda controlar mejor la atención de los enfermos de COVID, especialmente de los potencialmente graves. También el IMSS tiene sus planes de reconversión.
En los estados, seguramente los hospitales que dependen de las secretarías estatales y algunos hospitales federales que están, los de alta especialidad, que están en los estados. Entonces, es parte justamente de esta segunda etapa, ya volteando hacia ver la tercera etapa, ¿no? O sea, Ah, ah, son esas que habíamos dicho siempre que se van como traslapando algunas acciones, ¿no? Ahora, cierro con esto. Espacio físico parece haber suficiente, pero tú sabes también como yo que hay insuficiencia de camas y sobre todo una muy Sí, mala distribución de camas en nuestro país. Y si te pongo el dato, no de ustedes los médicos, porque ahí más o menos la libramos, de enfermeras personal, enfermeras, enfermeros, sí estamos en 1/3 de la capacidad necesaria. Cabe que esta sí. debilidad de nuestro sistema sanitario, falta de camas y falta de personal responsable de cuidados, acabemos pagándola en estas fechas. Sí, justamente esas son las cosas que pueden empeorar la epidemia, Ujú. porque vas a empezar a tener muchos pacientes en un sistema saturado, en un sistema cansado, en un sistema insuficiente, y entonces empiezas a atender mal a los pacientes ahí. Por eso es muy importante que si van a llegar 18,000 pacientes, pues no lleguen en el trayecto en el transcurrir de 2 semanas, Si sino que todos lleguen. llegamos al mismo tiempo, esto va a ser un desastre. Pues es lo que está pasándoles en varios lugares, es lo que pasó en China las primeras semanas, ¿no? O sea, el chiste de aplanar la curva de casos es justamente que ocurran en 12 semanas, en 15 semanas, en 18 semanas, para que los puedan estar recibiendo en los hospitales de una manera más ordenada y no sea tan, pues, no sea tan riesgoso, ¿no? Sí, no es lo mismo La, la, atender a 18,000 en 2 semanas que atender a ajá, 500 cada semana durante 12 semanas. Es exacto. decir, esa es la y que son diferencia. los mi- y que son los mismos 18,000. O sea, hay unos números de los que no nos vamos a escapar, ¿eh? También eso nos lo han estado diciendo diario y muy claramente. O sea, no nos vamos a escapar de que vaya a haber miles de casos y de que vaya a haber muchas hospitalizaciones. Simplemente hay que tratar de llevarlas de manera lo más Dieciocho ordenado mil posible. en hospital. Esa es la cifra que tú Eh, tienes en mente. Más o menos, es como algunos datos más o menos lo que puede ser. Habría que afinar Y siendo, algunos de los siendo lo cálculos. más prudente, pero pues yo hago matemáticas y no me Sí. la puedo ahorrar contigo ni con el público. Si son 18,000 en hospital y digamos, se compara con lo que ha pasado en otros países, podríamos llegar a tener 4,000 decesos en esta epidemia. Por eso necesitamos que los casos ocurran mucho más despacio y eso lo podemos frenar en la comunidad. O sea, el escenario de O los sea, 4,000 si es previsible. podría ser, te digo, habría que revisar el cálculo. Si quieres, en la siguiente que platiquemos, podemos tener un cálculo un poquito más refinado, pero por ahí, el razonamiento al que tenemos que ir llegando es ese, a ver, vamos a hacer que sea lo más despacio y ordenado posible para que no se sumen más variables a la situación. Ahora, eso no depende de la autoridad, Mauricio, con eso cierro. O sea, si donde Sí, exactamente. comenzamos hoy, si me encierro en casa, si me cuido, si tengo Sí, poco si me contacto, lavo si las me manos, lavo las no va manos, a venir yo voy a ser causa de Exacto. que la curva sea plana, los decesos sean Exactamente. menos Sí, y desde luego la capacidad hospitalaria reaccione. sí. Si yo me asumo como agente de cambio de la epidemia, hago eso. Me lavo las manos, cuido a los enfermos, me cuido si estoy enfermo, evito contagios, cuido a los vulnerables y con eso alargo la plana y con eso alargo la curva y con eso da chance de que se monte más capacidad de diagnóstico, ¿no? Para ir encontrando contactos y casos muy temprano y así una estrategia más agresiva de pruebas y de diagnóstico y que los hospitales atiendan de manera ordenada los pacientes lo más que se pueda. Entonces, pues todos tenemos un rol y ahora sí, las autoridades llevan 12 semanas preparándose y nosotros llevamos que 5 semanas ya en serio, 4 semanas en serio en la comunidad. Entonces, pues ahora sí hay que ponernos todos volteando hacia el mismo lado, ¿eh? Mauricio, déjame hacer un anuncio estando tú presente. A A partir ver, del próximo lunes, además de esta emisión de 4 a 6 de Arras de Suelo, la octava me ha permitido
estar contigo y con otros especialistas, y desde luego también con mi colega Luisa Cantú, para recibir preguntas, comentarios del público. Y por esta vía remota vamos a poder estar respondiéndolas prácticamente en tiempo real o el mismo día en que se realizan. Yo te quiero agradecer muchísimo que formes parte de este ejercicio. Nos has ya proporcionado nombres, apellidos de otras especialistas y especialistas a propósito de su materia para poder estar dando un servicio a la comunidad lo más preciso posible. Así es que Luisa y yo estaremos a partir del próximo lunes de 10 a 11 de la noche con las y los especialistas del COVID-19 para tener conversaciones como las que hemos tenido con Mauricio en estos días. Así es que te agradezco mucho y bueno, pues estás convocado a la octava y a todos los medios que te están llamando, Mauricio. No, muchas gracias. Además, digo, justamente para eso es la Universidad Nacional, ¿no? Para acompañar esto, para ayudar a entender estos fenómenos. Muchos especialistas de diferentes disciplinas tienen ahorita mucho que aportar para que la gente termine de comprender y podamos hacer este acompañamiento en la situación. Creo que lo que van a hacer es un ejercicio de acompañamiento que a veces es lo que más se agradece en situaciones en las que nadie sabe cómo ni por dónde moverse, ¿no? Pues lo que va permitiendo bajar la ansiedad psicológica que también nos cae encima. Y vamos a hablar ahora con la doctora Ingrid Vargas justamente sobre este tema. Te agradezco muchísimo, Perfecto. Mauricio. Nos vemos el lunes. Rafael, entonces. Gracias. Seguro estamos en comunicación. Hasta luego. Corte y regresamos. Chao.